por uno. Entonces, empezamos con lo que es el osteosarcoma en niños, ¿no? En las competencias a alcanzar es sustentar el diagnóstico y manejo de pacientes con patología oncológica con osteosarcoma, esbozar el diagnóstico o tratamiento del paciente pediátrico oncológico con osteosarcoma y en ese saber actitudinal a apreciar al paciente pediátrico con patología oncológica de osteosarcoma. Vamos a evaluar un poquito el impacto del SARS-CoV-2 en niños con cáncer, ¿no? Y así veremos la utilidad en este momento de que nosotros estemos pendientes de pacientes con cáncer en niños en general, ¿no? Y también en este caso, en particular en el osteosarcoma. Se realizó una investigación del 12 de marzo al 31 de julio del 2020 y se analizó la incidencia de virus, el SARS-CoV-2, en niños con cáncer que asistían a hospitales oncológicos del Reino Unido y se identificaron 54 casos de COVID positivo en niños con cáncer. 28% eran asintomáticos. 63% tenían infecciones leves, 10% infecciones moderadas, graves o críticas. El 87% de los pacientes sintomáticos tuvo fiebre, mientras que el 62% tuvo tos o síntomas de un resfriado. Por su parte, el 10% presentó síntomas gastrointestinales. Ningún paciente murió y solo 3 requirieron cuidados intensivos debido a la COVID-19. La incidencia estimada de infección por SARS-CoV-2 en niños menores de 16 años con cáncer fue del 3%, es decir, que el 3% de niños con cáncer tuvieron SARS-CoV-2. De esta manera, el estudio concluye que los niños con cáncer que presentan la infección por SARS-CoV-2 no tuvieron un mayor riesgo de infección grave en comparación con la población pediátrica en general. En este estudio se incluyó una proporción de sexos casi igual, 29 niños y 25 niñas. La edad promedio de la muestra fue de 5 años, con un rango entre 10 meses y 15 años. El cáncer más frecuente entre los pacientes fue la leucemia aguda. El 44% de ellos tenía un diagnóstico de leucemia linfoblástica. El 52% eran niñas y el 38% eran niños. Solo 5 pacientes expresaron una evolución grave de la infección. Pero acá miren justamente por qué les he traído esta investigación, para que ustedes vieran quiénes evolucionaron de forma grave con la infección de SARS-CoV-2. Y eran niños que tenían menos de 10 años y que presentaban los siguientes diagnósticos. 2 tenían leucemia linfática aguda. 1 tenía hepatoblastoma. 1 tuvo osteosarcoma y 1 neuroblastoma. Asimismo, 3 pacientes requirieron cuidados intensivos. Entre ellos, 1 tenía antecedente de enfermedad pulmonar crónica. Entonces, los 5 pacientes se recuperaron de su infección de SARS-CoV-2 y fueron dados de alta del hospital o permanecieron en atención secundaria por razones no relacionadas con el COVID. En los tratamientos recibidos se pudieron conocer los datos de tratamiento de 38 pacientes de los 54. ¿No? El 21% estaba recibiendo quimioterapia mielosupresora muy alta, mientras que el 29% recibió una quimioterapia menos intensiva. El 26% de pacientes recibían terapia dirigida o inmunitaria con o sin quimioterapia convencional. Y entre las drogas que se estuvieron usando se encontró el dinutuximab, beta, el inotuzumab, el ozogamicina, blinatuzumab, gemtuzumab, ozogamicina, la eretrocintinib, y ningún paciente había recibido quimioterapia en dosis altas o de apoyo con células madre en los 28 días anteriores a su resultado positivo de SARS-CoV-2. De los pacientes con infecciones moderadas, graves o críticas, 1 estaba recibiendo tratamiento para las recaídas, otro había retrasado la intensificación, 2 estaban recibiendo otra quimioterapia y 1 estaba recibiendo terapia dirigida con blinatumomab. Entonces, como estamos viendo, el hecho de que en este momento estemos viviendo la pandemia, ¿no? Y
también el hecho de que existan niños con cáncer es algo que no podemos cambiar, ¿no? Y que tenemos que asumir esto. Entonces, nosotros tenemos que aprender en este momento a diagnosticar un paciente con osteosarcoma. ¿Qué es el osteosarcoma? El osteosarcoma es un cáncer de óseo, ¿no? Son tumores óseos. Entonces, los tumores óseos malignos primitivos, que vienen con esta denominación, constituyen de 6 al 10% de todos los tumores del niño y del adolescente. Y los más frecuentes son el osteosarcoma y el tumor de Ewing, ¿no? El 90% de los casos. Los otros tumores son con otros tumores, tienen como el condrosarcoma, el fibrohistiocytoma maligno, el adamantinoma, el condroma, el angiosarcoma y el linfoma maligno. Estos son raros en el niño. Ahora, los tumores óseos malignos en general son raros, ¿no? En Estados Unidos, la incidencia de estos tumores es estimada en 8.7 casos por año y por millón de habitantes en menos de 20 años. En Francia, la frecuencia de osteosarcoma es de 2 casos por año por millón de habitantes, lo cual representa un poco más de 100 nuevos casos por año, de los cuales el 70% de los afectados son niños. En Marruecos, los tumores óseos malignos ocupan el quinto puesto, después de las leucemias agudas, los linfomas, los nefroblastomas y los neuroblastomas. En la unidad de hematología y oncología de Rabat, de 20 a 29 casos por año son evaluados. El tumor de Ewing representa el 5 a 15% de los tumores óseos primitivos malignos. El sarcoma de Ewing se encuentra en una segunda posición dentro de la población pediátrica después de los osteosarcomas. O sea que el tumor maligno más frecuente es el osteosarcoma. En segundo lugar está el tumor de Ewing. Ahora, ciertos factores favorecen la afectación de un osteosarcoma, o sea, ¿quiénes tienen más riesgo de tener osteosarcoma? Pacientes que han tenido antecedentes de irradiación o tratamiento con agentes alquilantes, que hayan tenido antecedentes de retinoblastoma hereditario, que hayan tenido síndrome de Li-Fraumeni o síndrome de Rosemund-Thomson, y los pacientes con tumores de Ewing. Ahora veamos acá la distribución de las neoplasias en la niñez, pero en el país, en el Perú, ¿no? De acuerdo al Ministerio de Salud, la fuente de registro poblacional de Lima Metropolitana del 2010 al 2012, miren, en nuestro país las leucemias constituyen la primera neoplasia en el país con 40%, ¿no? En segundo lugar están los tumores del sistema nervioso con 18%, linfoma 14%, sarcoma de tejidos blandos, en cuarto lugar, con 6%, los tumores de hueso en quinto lugar, con 5%. En Marruecos también el osteosarcoma constituye el quinto puesto, ¿no? Entonces, igual que en nuestro país. Y acá también está en 5%, ¿no? El retinoblastoma, que también vamos a ver, constituye el 3%. Ahora, frente a un paciente que tiene un tumor óseo, ¿qué cosas debemos evaluar? ¿Qué síntomas son de importancia para nosotros? Dos, los más importantes son la tumoración y el dolor, ¿no? El dolor en el niño no está siempre expresado o subestimado, ¿no? Si la lesión se asiente en el miembro inferior, se traduce por cojera. El dolor puede ser proyectado y entonces dolor de rodilla por un tumor de cadera o viceversa, ¿no? Si la tumoración está en la cadera, le duele más la rodilla. O un tumor vertebral puede ser el origen de una compresión radicular a menudo traducida por una ciática, ¿no? Entonces le duele en la región de la columna y él tiene una ciatalgia, ¿no? El tipo y el horario del dolor puede ser sospechoso de ciertas lesiones. En los osteosarcomas es más frecuente que el dolor sea nocturno, que sea muy intenso, ¿no? Y eso nos hace pensar en un proceso maligno. No mejora ni con antiinflamatorios simples como paracetamol, naproxeno, excepto los clásicos dolores del osteomosteoide, que son nocturnos y calman con antiinflamatorio, pero esos calman con antiinflamatorio en el osteomosteoide. En cambio, en el caso del osteosarcoma no calma con los antiinflamatorios ni analgésicos comunes, ¿no?
El tumor, el descubrimiento por el niño o su familia de una tumefacción palpable es el modo habitual, ¿no? Entonces, a veces la mamá lo está bañando al niño y se da cuenta que, por ejemplo, la rodilla ha aumentado de volumen y que se encuentra o se palpa una tumoración, y por eso lo trae rápidamente al hospital, ¿no? Entonces, el descubrimiento por el niño o su familia de una tumefacción palpable. A veces el niño juega fútbol y de repente se cae y por ahí le ponen un poco más de atención a la rodilla y se dan cuenta que la rodilla ha aumentado de volumen, ¿no? El tumor es raramente diagnosticado en el estado de dolor aislado. La percepción de una tumefacción clínica no es específica de tumores malignos y puede ser vista dentro de ciertos tumores benignos, como el quiste óseo, aneurismal, el osteoblastoma. A diferencia de los osteosarcomas, los tumores de Ewing se acompañan de tumores de partes blandas. En cambio, el osteosarcoma es un tumor de partes duras, ¿no? Y se palpa duro, ¿no? Una masa dura. En cambio, en el tumor de Ewing, aparte de la tumoración ósea, hay compromiso de partes blandas. Y a diferencia del otro caso, este es más en huesos planos, ¿no? En el tumor de Ewing. En cambio, los osteosarcomas más es en huesos largos. Y acá tenemos una tumoración que claramente ustedes están mirando la diferencia en ambas rodillas. No sé si les pasó sí, ya está. Entonces, miren, la rodilla con el osteosarcoma, ustedes ven circulación colateral, ¿no? Un gran aumento de volumen, pero acá lo que caracteriza es que podríamos hacer un diagnóstico diferencial de este osteosarcoma, por ejemplo, con la patología más frecuente que es la artritis séptica de rodilla, ¿no? Pero, ¿qué diferencia esta de la otra, no? En la artritis séptica usted va a encontrar signos de fluosis, sea calor, rubor, dolor. En este caso es un aumento de volumen frío, pero doloroso, ¿no? Y sin eritema. Y si medimos los perímetros a nivel de la rodilla, de aquí, de esta y esta otra rodilla, vamos a notar claramente que hay una gran asimetría y una gran diferencia. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias de detección, no? Puede ser que el paciente haya tenido una pequeña caída y tenga una fractura patológica. Es una fractura que ocurre sobre una lesión ya que ya preexistía. Entonces, ello revela a menudo los tumores quísticos y en particular en el niño con quistes esenciales. Las fracturas consecutivas a un traumatismo menor sobre un hueso frágil por un tumor maligno no son excepcionales. Por ello debemos pensar, examinar cuidadosamente la trama ósea a fin de no inmovilizar con una osteosíntesis a una lesión maligna que se evidenciará algunas semanas más tarde. Debemos de evitar toda cirugía sangrante sobre el tumor, porque si hacemos una cirugía sangrante en el tumor, en este caso podríamos diseminar la enfermedad, ¿no? Entonces, otros síntomas. Las lesiones del sacro o de la pelvis pueden evolucionar sin dolor hasta provocar problemas motores o de esfínteres por compresión nerviosa o mecánica en caso de metástasis, ¿no? El tumor costal que se ha desarrollado solo intratorácico se manifiesta por problemas respiratorios o por un derrame pleural. Tumor vertebral puede manifestarse con signos de compresión medular o radicular. Por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente con osteosarcoma de rodilla que se le había diagnosticado un año antes, le habían hecho amputación de la pierna hasta el muslo, ¿no? Y quedó un muñón. Y el niño refería, y estaba ya en quimioterapia, ¿no? Y el niño refería dolor en la región lumbar. Tanto era el dolor que el niño no se podía ni sentar, siempre estaba echado. No los transfirieron, ¿no? Con un problema, pensando que era un problema neurológico. Entonces, pero para evaluar al niño tuvimos que sentarlo, a pesar del dolor, ¿no? Entonces lo sentamos y cuando nos dimos cuenta, en la región lumbosacra tenía una gran tumoración. Entonces, pensamos en una metástasis, ¿no? Y del osteosarcoma, y eso se confirmó con una resonancia. Entonces el paciente volvió nuevamente al IREN para completar su tratamiento.
y se le tuvo que hacer tratamiento del dolor, porque el dolor era tan intenso que no mejoraba ni con morfina. Entonces, se tuvo que colocarle una bomba elastómera en la columna, en el canal raquídeo, para infundirle medicación. Se hizo todo un cóctel para sedar y bajar el dolor, ¿no? En tumor de Ewing puede haber también fiebre. Otra forma de que lo evalúen el tumor puede ser, por ejemplo, una caída y de repente le toman una radiografía y ven la tumoración, ¿no? Ahora, en la anamnesis, ¿qué debemos tener en cuenta? Cuando nosotros hacemos la historia clínica de un paciente con osteosarcoma, es muy importante determinar la edad del paciente. Es muy frecuente el osteosarcoma en adolescentes, ¿no? Porque los tumores primarios malignos tienen una distribución estadística por grupos etarios. El síntoma doloroso tiene que ser esclarecido con respecto a la fecha de aparición. Entonces, cuando nos dice tiene dolor, tenemos que preguntarle desde cuándo, ¿no? De qué intensidad es. Por ejemplo, de 1 a 10, ¿cuánto le pondría en el dolor? ¿Qué duración tienes? ¿Todo el día, en la noche, cuando, por ejemplo, está haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, todo eso. El dolor es constante, es de tipo opresivo, se intensifica con las actividades físicas y el movimiento articular. Esa es la forma como es el dolor en osteosarcoma. Entonces, constante, opresivo, que se intensifica con las actividades físicas y el movimiento articular. No calma con analgésicos de primera línea, como les había dicho. Se toma un paracetamol, no le mejora, un metamizol, no le mejora, ¿no? Entonces, se puede discriminar su localización, que persiste durante el reposo y es progresiva en intensidad con el transcurso del tiempo. Es decir, conforme van pasando los meses, va a empeorar el dolor, ¿no? Y el dolor aún es en reposo, en la noche, ¿no? El dolor es el síntoma más temprano, importante en los procesos tumorales óseos y permite un diagnóstico temprano. Se debe registrar si existe fiebre, si ha habido antecedentes de traumatismo o antecedentes familiares, ¿no? De osteosarcoma. Se debe consignar antecedentes de retinoblastoma. Ya habíamos dicho que los pacientes que tienen antecedentes de retinoblastoma tienen más riesgo de osteosarcoma. Que hayan tenido osteogénesis imperfecta, displasia fibrosa, enfermedad cartilaginosa, enfermedad de Payet, que hayan sufrido radiación previa, tuberculosis, tifoidea, brucelosis, osteomielitis, quistidatídico. La presencia de masa tumoral, pérdida de la función y deformidades son elementos que hacen evidente cuando la lesión es de largo tiempo. Por ejemplo, esa paciente con la tumoración que vieron de rodilla, el niño ya no puede flexionar la rodilla, o sea, pierde la función. Entonces, no solo es la tumoración, sino que pierde la función. Y ustedes están viendo que hay deformidad, ¿no? Al examen clínico, un examen físico a menudo banal no permite una orientación precisa. Entonces hay que evaluar todo en general, ¿no? O si el paciente tiene fiebre, esto nos orienta más a un sarcoma de Ewing o una osteitis. Este examen debe ser completo y exhaustivo, no debe emitirse una evaluación del dolor del niño administrándole un analgésico. Entonces esa parte es muy importante, lo que les decía, ¿no? El niño que vino a nuestra hospitalización, que el niño no se dejaba tocar, no se dejaba evaluar, pero tenemos que poner un analgésico para poderlo evaluar, porque si no lo evaluamos, entonces no podemos llegar al diagnóstico. La localización del tumor también es muy importante para orientar el diagnóstico. El osteosarcoma se asienta esencialmente a nivel de la metáfisis de los huesos largos. Es muy importante eso. Metáfisis es la parte distal, ¿no? Por ejemplo, en la rodilla tenemos, ¿no?, el fémur, ¿no?, la tibia. Entonces, la parte distal de la tibia es la parte más frecuente. La localización alrededor de la rodilla, extremidad inferior del fémur, la extremidad superior de la tibia o del peroné son los sitios más frecuentes. Entonces, es más frecuente, por ejemplo, si decimos que el osteosarcoma es más cerca de la rodilla y lejos del codo.
El sarcoma de Ewing, en cambio, está más frecuentemente localizado en huesos planos y puede estar a nivel del ala ilíaca, de las costillas, puede atacar también huesos largos, pero si ataca huesos largos no ataca la metáfisis, sino la diáfisis. Entonces, tener muy en cuenta la localización para poder hacer un buen diagnóstico clínico. En el examen clínico, entonces, se debe consignar las funciones vitales, temperatura, pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, peso, talla, cuantificar las alteraciones que tiene el paciente en forma sistemática, ordenada y precisa, localizar el daño óseo, el hueso comprometido se ubica y especifica en qué parte del hueso está la lesión, epífisis, diáfisis o metáfisis. Entonces, si yo les pregunto en este momento, a ver, entonces, ¿en qué zona se está localizando el osteosarcoma? ¿En la metáfisis, en la epífisis o en la diáfisis? A ver, ¿quién quiere responder en forma voluntaria? Metáfisis. Muy bien, metáfisis. En cambio, el sarcoma de Ewing, ¿en dónde se da? ¿Epífisis, diáfisis o metáfisis? Diáfisis. A ver, muy bien, diáfisis. Entonces, estas dos cosas son muy importantes para poder localizar nuestro diagnóstico. Se debe especificar también el tamaño del tumor. Entonces, tenemos que medir el largo, medir el perímetro, como les estaba diciendo. También evaluar cambios de color de la piel, por ejemplo, como habíamos visto, ahí había circulación colateral, pérdida de la función, por ejemplo, el niño no puede flexionar, tiene la rodilla solamente extendida, déficit muscular, ¿no? Entonces los músculos empiezan a atrofiar, alteraciones motoras, porque el niño ya ni camina, no hace ejercicio porque le duele mucho, alteraciones motoras y o sensitivas, evaluar el compromiso de ganglios regionales. Por ejemplo, si es en rodilla, tenemos que evaluar ganglios de la región inguinal. Evaluar si hay presencia de signos inflamatorios. El daño producido con características de la cortical ósea, la médula o no puede, ¿qué se llama? Presentar un riesgo de fractura, ¿no? Entonces, si se compromete ya la cortical ósea, entonces hay más riesgo de fractura. Se debe especificar el tamaño del tumor, cambios de color de la piel, pérdida de déficit muscular, motor, evaluar el compromiso de ganglios regionales, signos inflamatorios, como habíamos dicho. Entonces, en los exámenes de laboratorio y de sangre que debemos realizar, tenemos un hemograma completo, hemograma, hemoglobina, plaquetas, ¿no? Grupo sanguíneo, factores RH, tiempo de coagulación, sangría, tiempo de protrombina, tromboplastina, glucosa, urea, creatinina, pruebas de función renal, fosfatasa alcalina. En este caso es muy importante la fosfatasa alcalina para el hueso, ¿no? La deshidrogenasa láctica, ¿no? El DHL, serologías para hepatitis B y para HIV. En cuanto a las radiografías, las imágenes, estas van a permitirnos diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno, ¿no? Y evaluar la extensión tumoral y definir factores pronósticos. Entonces, las radiografías estándar pueden ser de frente, de perfil, son importantes para las destrucciones corticales, evaluar destrucción cortical o invasión de partes blandas, ¿no? Una lesión desarrollada en una parte o en otra de la corteza es casi siempre maligna. Cuando toma la corteza, ya estamos pensando que la tumoración es maligna. El carácter osteocondensante y osteolítico está en favor de un osteosarcoma. En cambio, el tumor osteolítico evoca más un tumor de Ewing. Ahora, aparte de una radiografía, el estudio más fidedigno es la resonancia magnética, ¿no? Porque no solamente nos va a permitir evaluar la parte ósea, sino también las partes blandas, ¿no? La radiografía es insuficiente, especialmente cuando se trata del raquis, de los huesos. Entonces, porque la resonancia nos va a permitir un análisis tridimensional de la lesión, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver acá una radiografía de rodilla. Acá hay
osteosarcoma, una lesión osteocondensante que ya afecta la cortical, miren, hay un desflecamiento de la cortical, incluso hay compromiso de partes blandas. Estamos en la región de la metáfisis del hueso del fémur, ¿no? Ahora, acá miren una comparación de una radiografía, de una tumoración, una radiografía, ¿no? En una tomografía y ya en una pieza, ¿no? Entonces, en A tenemos la radiografía de fémur, de frente, donde se evidencia la destrucción del patrón trabecular. Ya prácticamente esto que se veía acá ya no existe acá, ¿no? Con márgenes no delimitados, ya prácticamente ya no hay márgenes, y sin respuesta ósea endóstica, lesión lítica, con zonas mixtas, radiolúcidas y radiopacas, ¿no? Hay zonas mixtas, radiolúcidas, radiopacas en general, ¿no? Reacción perióstica con elevación de la cortical y formación del triángulo de Cosmo. Acá, ¿no? Después, en la B tenemos la resonancia magnética que muestra ya compromiso no solamente del hueso, sino compromiso de las partes blandas. Y ahí se ve el compromiso del celular subcutáneo, ¿no? La parte del hueso. Y en la C, este mismo fémur, ¿no? Pero ya como pieza anatomopatológica de resección, donde se observa que el tumor va a provocar una destrucción ósea con compromiso de partes blandas y zonas de hemorragia. Si yo les preguntara, por ejemplo, entre las tres que yo les he presentado, la radiografía, la resonancia, ¿cuál es la que más se parece a la pieza anatomopatológica? ¿Cuál es la que les informa lo más parecido a la pieza anatomopatológica? ¿Qué dirían ustedes? ¿La radiografía o la resonancia? La resonancia. Muy bien, la resonancia, ¿no? Porque miren, ahí prácticamente es casi igual, ¿no? La resonancia es la que más se acerca al diagnóstico de la anatomía patológica. Pero no solamente el tumor puede estar localizado, ¿no? También el tumor puede extenderse. Y se puede extender a los tejidos locales y también se puede extender a distancia. Entonces, en el examen de extensión tumoral local, si el aspecto radiológico está a favor de una lesión maligna, la búsqueda de metástasis, el examen de extensión locorregional debe ser practicada antes de la biopsia. La tomografía o mejor imagen por resonancia es el examen de elección para evaluar la extensión local de un tumor maligno. Esta evaluación es indispensable por permitir al cirujano planificar su intervención en función o no de una articulación afectada y de definir el nivel de la resección ósea, ¿no? Entonces, con la resonancia, ellos pueden definir hasta qué sitio, por ejemplo, podrían hacer una exéresis, ¿no? La enfermedad ósea debe ser completamente examinada buscando pequeñas metástasis óseas separadas del tumor primitivo por el tejido sano, quienes son detectadas dentro de la cavidad medular. Perdón. Las relaciones con los vasos hay que ver, la piel, el tejido subcutáneo son también estudiados, ¿no? Ahora, en la metástasis a distancia, se debe hacer una gamografía ósea con tecnesio 99 que muestra siempre una hiperfijación a nivel del tumor primario. El interés de este examen reside sobre todo en la búsqueda de otras localizaciones óseas, o sea que haya metástasis ósea a otros huesos, no solamente el de la rodilla en este caso. También hay que hacer una radiografía de tórax, porque va a haber metástasis pulmonares. Dice que el osteosarcoma, en promedio 10 a 20% del osteosarcoma son metastásicos al momento del diagnóstico. El asiento de la metástasis pulmonar es en el 90% de casos. Entonces, ¿cuál es la metástasis más frecuente en el osteosarcoma? La metástasis pulmonar. Y de ahí ustedes ven que es importante eso, porque si tenemos un paciente con COVID, que también tiene lesión pulmonar,
y el paciente tiene metástasis pulmonar, entonces es de más alto riesgo. Ahora recién comprenden por qué yo inicié esta presentación con la asociación de COVID con o el osteosarcoma, ¿no? Y las metástasis óseas solo se dan en un 10% de casos en los casos en el osteosarcoma. Ahora, en el tumor de Ewing, la frecuencia de metástasis ósea es más elevada, de 20 a 30% de casos. Entonces, en el osteosarcoma solo es 10% y en el Ewing es de 20 a 30%. Entonces, los tumores no solamente pueden invadir el pulmón y otros huesos, también la médula ósea puede ser un sitio frecuente cuando está localizada la enfermedad en la pelvis, en el caso del tumor de Ewing. En osteosarcomas también puede tomar la médula ósea y tenemos el compromiso de la columna vertebral como el paciente que les había estado mencionando. Acá tenemos un osteosarcoma de fémur, miren, toda la pieza que apenas cuando se retiró. Esta pieza que habíamos visto en forma macroscópica, ahora la vemos en forma microscópica. Las células fusiformes productoras de osteoide son características del osteosarcoma. Células fusiformes son características del osteosarcoma. Ahora, la biopsia y diagnóstico histológico. Las biopsias realizadas de preferencia después del examen de extensión debe ser hecha por un médico experimentado, de preferencia por el cirujano, que se hará enseguida a cargo del caso, dentro de un plazo de cerca de 8 a 10 días, plazo suficiente para exploraciones complementarias. El aspecto histológico no es suficiente. Siempre se debe, para dar certeza del diagnóstico del tumor óseo maligno, es necesario este estudio histológico, ¿no? Y esto se debe confrontar con la clínica, con los exámenes radiológicos para iniciar el tratamiento. La muestra de biopsia para el patólogo debe ser acompañada de información clínica y de imágenes radiológicas. El paciente debe ser referido a un centro de tratamiento siempre acompañado de las radiografías realizadas y de bloque anatomopatológico para la relectura si es que lo operaran en otro hospital, ¿no? Pero lo ideal es, por ejemplo, en Arequipa, si nosotros hacemos un diagnóstico, entonces lo transferimos al IREN y allí se hace ya el tratamiento definitivo. En el tratamiento, la mejoría del pronóstico está ligada a la utilización de una quimioterapia asociada a un tratamiento local. La quimioterapia inicial permite una profilaxis de la metástasis y una disminución del tamaño del tumor primario. Entonces, requiere una citorreducción, ¿no? del tamaño del tumor. Cada quimioterapia va seguida de un tratamiento local, cirugía en el osteosarcoma y cirugía asociado, ¿no?, a la radioterapia en el caso de sarcoma de Ewing. La cirugía es frecuentemente conservadora después de la quimioterapia. La amputación deja de ser necesaria a menos que la invasión local de partes blandas sea importante. La cirugía es complementada con una quimioterapia adyuvante. La radioterapia se indica en las formas inoperables de sarcoma de Ewing, pero es más frecuentemente utilizada como complemento de la cirugía para asegurar el control locorregional. Aspectos particulares de tratamiento. Como les decía, es muy importante el tratamiento del dolor. El recorrido de un niño con un tumor óseo está caracterizado por una asociación de fases penosas, teniendo cada uno una dimensión dolorosa, alterando su calidad de vida. El dolor es prolongado y tiene consecuencias físicas y psicológicas importantes. Un niño o un adolescente que presenta un tumor óseo maligno está sometido a múltiples situaciones dolorosas durante el periodo diagnóstico, terapéutico, postterapéutico. La evaluación del dolor condiciona un tratamiento individual y adaptado para cada niño. Entonces se debe aliviar y tratar el dolor. La especificidad en el tratamiento de los adolescentes, ¿no? Cuando se trata de un adolescente, más de la mitad de los casos de osteosarcoma son diagnosticados entre niños de 10 y 14 años. Es el tercer cáncer que se presenta más frecuente entre los 10 y 24 años. La adolescencia es una fase de cambios físicos y psicosociales. El tratamiento de adolescentes necesita un equipo especializado y hablar con un psicólogo, ¿no? Entonces el tratamiento psicológico es muy importante porque si ustedes le van a decir a un adolescente, un joven que
de repente es un deportista, ¿no? Y que le van a amputar la pierna, entonces el adolescente puede entrar en depresión, puede ir al suicidio, ¿no? Entonces, es muy importante que le den el apoyo psicológico suficiente para poderle dar el diagnóstico necesario. Ahora, la quimioterapia que se realiza coadyuvante es por 8 cursos durante 29 semanas, o sea, 7 meses y un poco más, ¿no? Si hubiera necrosis tumoral menor del 60%, entonces se debe dar por semana metrotexate, ¿no? Adriamicina, platino, amputación con preservación de la extremidad. Si hay necrosis más del 60%, carboplatino, adriamicina, ¿no? Si hay necrosis menor del 60%, metrotexate, adriamicina, y en la semana ya 19 platino. En conclusión, los tumores óseos malignos primarios son raros, por ello su diagnóstico es difícil y a menudo tardío. Se debe pensar en ellos ante todo dolor óseo localizado, inexplicado, prolongado o recidivante y realizar radiografías simples, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento de estos tumores son urgentes. El tumor se acompaña de una tumefacción en un estadio ya avanzado. Entonces no debemos esperar encontrar la tumefacción, primero es el dolor. Uno no debe jamás dudar en demandar una evaluación por el especialista para reconsiderar el diagnóstico. La finalidad es mejorar el pronóstico de este tumor en niños que acuden ya en estadios muy avanzados. El tratamiento de los tumores óseos malignos del niño debe ser en un centro especializado con un equipo multidisciplinario. El tratamiento de los tumores óseos malignos es urgente. De la precocidad del diagnóstico y del tratamiento depende el pronóstico. ¿Sí? Y acá vamos a ver un caso clínico. Miren, este es un escolar varón de 12 años de edad y están viendo su rodillita, ¿no? Natural de Iquitos, producto de tercera gestación, que sufrió un traumatismo en el colegio hace un mes. Y entonces el niño empieza a tener dolor en su rodilla izquierda y no podía caminar bien, entonces tenía claudicación al caminar, cojeaba y presentó aumento de volumen. Ellos pensaban que esto era solo secundario al traumatismo que tuvo en el colegio. Entonces, ¿qué examen le pediríamos de inicio? A ver, le pediríamos una ecografía de partes blandas, una radiografía de rodilla, un hemograma más lámina periférica. A ver, ustedes, ¿qué le pedirían de inicio, como examen de inicio a este paciente? A ver, en forma voluntaria, a ver. Radiografía de rodilla. Muy bien, entonces, una radiografía de rodilla. En la radiografía de rodilla, miren, encuentran esta gran tumoración, ¿no? ¿Tú qué piensas con esa tumoración? Bueno, ¿De qué que se trata? es un osteosarcoma. Mira, acá ya no hay límites, ¿no? Está tomada la cortical, están comprometidas las partes blandas incluso. Ah, Y dice, ¿qué exámenes de sangre serían los más útiles para orientar al diagnóstico? Hemograma, fosfatasa alcalina, DHL, calcio. ¿Cuál de los tres? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál examen de sangre sería más útil en este paciente? ¿Un hemograma, una fosfatasa alcalina y DHL o calcio? la fosfatasa alcalina y la LDH. Muy bien, porque la fosfatasa alcalina nos va a hablar sobre el hueso y la DHL es un marcador de lisis tumoral, ¿no? Entonces, el hemograma estaba normal, la deshidrogenasa láctica, la DHL, tenía 1250. Lo normal es 500, ¿no? Entonces estaba bastante elevada. Y la fosfatasa alcalina también estaba bien elevada. Entonces, fue importante pedir esos dos exámenes. Entonces, ya con eso completan el diagnóstico de osteosarcoma. Muy bien, hasta aquí hemos terminado esta parte del osteosarcoma y vamos a ir a otra que es el retinoblastoma.
¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a ir a lo que es el retinoblastoma, ¿ya? Ya, listo, muy bien, ya estamos entonces en pantalla y vamos a ver ahora el retinoblastoma. Acá están viendo un paciente con retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor de la retina, pero en este caso había una gran protrusión del ojo con compromiso de las partes blandas y prácticamente el globo ocular se ha protruido hacia afuera, ¿no? Entonces, en esta clase ustedes deben sustentar el diagnóstico y manejo de pacientes con patología de retinoblastoma, esbozar el diagnóstico y tratamiento de retinoblastoma y apreciar a pacientes con esta patología. Entonces, el retinoblastoma es un tumor maligno primario de la retina que puede afectar un ojo o pueden ser los dos ojos. Puede ser en forma correlativa, muy pocas veces es los dos a la vez, ¿no? En la epidemiología, la forma hereditaria, o sea, que haya otros familiares con retinoblastoma, generalmente es bilateral, o sea, que ambos ojos se toman en el 40% de casos. En cambio, la forma no hereditaria, que no hay ningún antecedente familiar o esporádica, es generalmente de un solo ojo, o sea, unilateral. Y eso se da en el 60% de casos. El retinoblastoma está asociado a la supresión o mutación del gen 13 banda Q14. La edad promedio del retinoblastoma unilateral es de 35,8 meses, es decir, casi 3 años, ¿no? 36 meses, 3 años. Y la edad promedio en el caso del retinoblastoma bilateral es de 22 años con 4 meses, es decir, casi 2 años. Entonces, el bilateral se da más antes, el unilateral después. La relación masculino-femenino no es de gran importancia, es 1 a 1,1. Ahora, ¿cómo se clasifican los retinoblastomas? Pueden ser intraoculares, cuando se localizan en el ojo y pueden limitarse a la retina o extenderse al globo ocular. Entonces, por ejemplo, se encontró que la coroides estaba comprometida en el 82% de casos. El nervio óptico estaba infiltrado en un 66% y la red linfática en un 57%. En los, en los extraoculares, como el paciente que vimos en la primera diapositiva, en este caso ya el tumor se ha extendido más allá del ojo. Puede limitarse a los tejidos alrededor del ojo o incluso puede diseminarse hasta el sistema nervioso central u otras partes del cuerpo. ¿Ya? Entonces habíamos visto que el retinoblastoma en el Perú constituye el 3% de tumores, ¿no?, en general. Ahora veamos un poquito de la genética de los retinoblastomas. A ver, perdón.
Tanaki nos está corriendo. Ya. En cuanto a la genética de los retinoblastomas, tenemos que el retinoblastoma germinolineal puede manifestarse mayormente como una enfermedad unilateral o bilateral. La enfermedad unilateral es esporádica, mientras que la enfermedad bilateral es germinolineal. Los tumores germinolineales tienden a presentarse a una edad más temprana que los tumores esporádicos. Los tumores unilaterales en niños pequeños tienen más probabilidades de tener mutaciones germinolineales, mientras que los niños mayores tienen mayor probabilidad de tener tumores esporádicos. Los tumores unilaterales en los niños más jóvenes presentan menos anormalidades genéticas que en los niños mayores. Los niños que padecen del tipo germinolineal con historia familiar positiva o retinoblastoma bilateral o ambos, hay mutaciones en el gen RB que tienen un examen normal en al menos uno de los ojos al momento de la presentación inicial y necesitan ser revisados con frecuencia en busca de la aparición de nuevos tumores. Se recomienda que sean examinados cada 2 a 4 meses, por lo menos durante 28 meses. Después del tratamiento, los pacientes requieren una vigilancia cuidadosa hasta cumplir los 7 años de edad. Es decir, que si nosotros hemos evaluado a un paciente con retinoblastoma, y los papás preguntan, ¿solo será este ojo? No podemos contestar eso porque decimos que el paciente estará en una evaluación constante, ¿no? Porque puede ser que en 2 a 4 meses, o sea, en 3 meses nomás, ya aparezca un nuevo tumor y en el otro lado. Ahora, la forma de crecimiento de los retinoblastomas puede ser endofítico, cuando es de dentro hacia afuera, ¿no? Endofítico. O puede ser exofítico, de afuera hacia dentro. Ahora, de acuerdo a la clasificación histológica, los tumores pueden ser bien diferenciados, que tienen mejor pronóstico, medianamente diferenciados, pronóstico medio, poco diferenciados, que tienen peor pronóstico, que tienen áreas de indiferenciación celular, o el indiferenciado, que es una anaplasia total, ¿no? Entonces, estos tienen peor pronóstico. Los indiferenciados y anaplasia total son los que tienen peor pronóstico. Ahora, en el diagnóstico clínico de un paciente con retinoblastoma, podemos encontrar esto que es muy frecuente. ¿Y qué se llama esto, no? Esto que vemos, este blanqueamiento de la pupila. Estamos viendo prácticamente el tumor a través de la pupila, ¿no? Y esa es una leucocoria. La leucocoria es el signo más frecuente en el retinoblastoma. Se da casi en el 80% de casos. El brillo en el ojo, ojos de gato, tumor visible a través de la pupila, eso también es frecuente, ¿no? El 40% presentan proptosis en la primera consulta, o sea que el ojo está protruido hacia afuera. Estrabismo se da en un 13%, puede ser que tenga estrabismo convergente, ¿no? Entonces, el tiempo promedio de la enfermedad fue de 9.2 meses, siendo más prolongado en relación al estadio de la enfermedad. O sea que entre más tardíamente lo diagnostiquen, está en un estadio más avanzado. En el examen del segundo ojo en pacientes con retinoblastoma unilateral es de gran importancia, ya que esto se puede presentar en un espacio desde 3 a 8 meses, ¿no?, del diagnóstico del primer ojo. Ahora veamos cuáles son los estudios diagnósticos que podían realizarse. El primer estudio que se realiza es un fondo de ojo, ¿no?, para evaluar la tumoración que esté comprometiendo el nervio óptico, la retina, ¿no? En estudios radiológicos se debe hacer un estudio ecográfico del globo ocular y de la órbita, una tomografía cerebral y de órbita, y estudios dinámicos con fluoresceína para evaluación de la respuesta retiniana. También se deben hacer estudios de extensión
en la médula ósea y en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que puede haber en estos casos metástasis a médula ósea y al líquido cefalorraquídeo. Para determinar el grado de compromiso en médula ósea se aplican los criterios de Elwood. Se denomina grupo 0 cuando se encuentra médula ósea menos de 8% de blastos, grupo 1 menor de 85 blastos con células atípicas, grupo 2 células atípicas con núcleo bizarro, grupo 3 células tumorales solitarias en 4 grupos de células, grupo 4 pequeños o grandes grupos de células tumorales con respuesta a tejido normal. En el estudio del líquido cefalorraquídeo se observan células tumorales, ¿no?, en el líquido cefalorraquídeo. Y en la biopsia incisional de tumores primarios avanzados también se pueden hacer evaluación de los ganglios linfáticos, de los nódulos linfáticos o del foco mismo, ¿no?, o de focos metastásicos. Ahora, ¿cuál es la clasificación de Elrod-Reed para los tumores intraoculares? El grupo 1 se considera muy favorable. Esta es una clasificación más que todo pronóstica, ¿no? Un grupo 1 muy favorable para la conservación de la vista. Tumor solitario de menos de 4 discos. Un disco tiene un tamaño de 1.6 milímetros de diámetro. Si el tumor entonces es menos de este tamaño, entonces buen pronóstico, ¿no? Tumores múltiples de menos de 4 discos. Ahora, este es un tumor solitario, en este caso múltiples. Grupo 2, favorable para la conservación todavía de la vista. Tumor solitario de 4 a 10 discos, múltiples de 4 a 10 discos. Grupo 3, posible conservación de la vista. Cualquier lesión anterior al ecuador. Tumores solitarios de más de 10 discos detrás del ecuador. Grupo 4, desfavorable para la conservación de la vista. Tumores múltiples, algunos mayores de 10 discos. Cualquier lesión que se extiende anteriormente a la hora cerrada. Y grupo 5, muy desfavorable para la conservación de la vista. Tumores masivos que incluyen más de la mitad de la retina con impregnación del vidrio. Acá tenemos una tomografía del retinoblastoma, ¿no? Una tomografía de órbita que muestra marcada progresión de la lesión de la órbita izquierda. La órbita derecha, miren la protrusión de la órbita izquierda, se observa masa de tejidos blandos que proyecta el globo ocular hacia adelante. Persisten calcificaciones en ambos globos oculares. Antes de esto nos habíamos pasado la clasificación TNM. Vamos a volver acá. No sé qué pasó con esto. Se ha pasado la clasificación TNM. Ahí está. Ya está. La clasificación TNM de retinoblastomas intraoculares y extraoculares. Entonces, esto es lo que vamos a aprender para luego ya entrar a la terapia con la clasificación TNM, ¿no? La TNM 1A se denomina cuando T1, o sea, tumor, existe y toma el 25% de la retina, pero no tiene ganglios ni tiene metástasis. Es ganglio 0, metástasis 0. NM es N de ganglios, M de metástasis. TNM 1B. El tumor va del 25 al 50% de la retina. Sigue siendo N0, M0. ¿No? Y T2. Ahora, TNM2A. Acá es T3 en el tumor más del 50% de la retina o células tumorales en el vitrio, sigue siendo N0, M0. TNM2B, T3B, N0, M0. Tumor involucra al disco óptico hasta la lámina cribosa. TNM2C, T3C, N0, M0, el tumor involucra la cámara anterior, la óvea y hay invasión de la esclera. El TNM3A, que es un T4A, N0, M0, el tumor invade ya el nervio óptico, ¿no? Invade el nervio óptico, pero no la línea de resección.
el TNM3B, tumor en la línea de resección o en otra extensión extraocular. Y el TNM4 es un paciente que tiene tumor ocular más metástasis. Si yo les preguntara, por ejemplo, el paciente que vimos en la primera diapositiva, ¿cómo lo clasificarían ustedes? ¿Qué TNM sería? Así como lo vieron. TNM3B. Miren, ya era extraocular y tenía metástasis a los tejidos blandos, ¿no? Los tejidos blandos del globo ocular estaban tomados, ¿no? Por eso estaba todo ya el ojo protruido. Estábamos en un TNM4. Y en este caso, las metástasis a los tejidos blandos. Pero si nosotros, por ejemplo, ya hiciéramos estudios de extensión, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el estudio de médula ósea, ¿no? Y ya encontráramos metástasis a distancia, ¿no? Entonces también estaríamos en un TNM4. ¿Ya? Entonces vamos a seguir y nos vamos a ir al tratamiento. Acá estamos en el tratamiento. Tratamiento del retinoblastoma unilateral. Con crioterapia se congela el tumor hasta cubrir todo el área, se controla al paciente al mes y se repetirá el tratamiento por 3 eventos. Cirugía. Nucleación, se practica la resección lo más amplia posible del nervio óptico y estudios por congelación de la superficie de sección del mismo para determinar ausencia o presencia de infiltración. Si la infiltración es negativa, se coloca ya una prótesis ocular temporal. Recuerden que el niño, para él verse con que le hayan retirado el ojo y que la cavidad ocular se hunde, es algo muy traumático para él cuando él se ve al espejo. Entonces el hecho de que tenga una prótesis, aunque él no mire, pero eso ya no está hundido, entonces es muy importante para su autoestima personal, ¿no? Quimioterapia en tumores intraoculares. Si es del tipo 1 y 2, se hace crioterapia si el tumor es menor o igual a 3 discos, 5 milímetros. Se define respuesta a la crioterapia si la lesión retinal disminuye de tamaño o desaparece en evidencia de crecimiento o en controles periódicos. Tipo 3 y 4, TNM 1A, 1B. Quimioterapia se hace con carboplatino BP16, ¿no? Y si hay progresión del tumor, se va a la enucleación. El tipo 5 o TNM 2A, 2B, 2C se hace enucleación y quimioterapia con carboplatino y BP16 cada 21 días por 6 cursos. En el estadio TNM 3A, 3B se hace enucleación si es que es posible, de repente es muy grande, no se puede hacer la enucleación, quimioterapia con carboplatino, BP16 y radioterapia a la órbita por enucleación o maxa exofítica. Estadio TNM4, si es posible, se hace una enucleación, quimioterapia con carboplatino, BP16 y radioterapia a la órbita. Pronóstico. El retinoblastoma bilateral, el 12.5% tuvo presentación simultánea y el 87% fue sucesiva. Es decir, que muy pocos casos se da que los dos ojos estén tomados en forma simultánea, solo el 12%. El 87% primero es un ojo y después el otro. Ahora, los tipos histológicos que les decía, bien diferenciado y medianamente diferenciados, son de buen pronóstico. En pacientes en el estadio 2, el 12.5% con retinoblastoma unilateral tuvieron infiltración meningoencefálica en un intervalo de 6 meses. En cambio, en el estadio 3, miren, el 74% ya presentó infiltración meningoencefálica a los 7 meses de tratamiento. Es decir, que el estadio es muy importante para el pronóstico del paciente. A estadios más avanzados, mayor probabilidad de metástasis al cerebro. En el estadio 2, el 12.5% presentó metástasis ganglionar y 6% metástasis ósea.
En el estadio 3, el 22% tuvo metástasis ganglionar y el 17% metástasis ósea. El 12% tuvo compromiso ya de médula ósea. En el estadio 2, el índice de recurrencia, o sea que aparezca un nuevo tumor por más que hayan operado en ese sitio, fue del 21.8%. En el estadio 3 fue de 77% a los 4 meses de la enucleación. Entonces, incluso la enucleación que sacamos el ojo, no garantiza el hecho de que vaya a recurrir el tumor. El tumor puede recurrir incluso hasta en 4 meses en el estadio 3, por encima del estadio 3, ¿no? Ya. La sobrevida libre de enfermedad a los 5 años en el estadio 1 fue del 72% y en el estadio 3 fue del 10%. Entonces, estadios más avanzados, mejor sobrevida. Estadios más avanzados, peor sobrevida, ¿no? Del 10% en el estadio 3. Y en el estadio 1 fue del 72%, o sea, mejor sobrevida en estadios precoces. El 70% de los pacientes con estadio 4 fallecieron en los primeros 6 meses. Las secuelas psicológicas, emocionales, estéticas y ceguera fueron lo más dramático en el paciente después de ser operado, ¿no? El retinoblastoma trilateral. Esta es una patología. ¿Y en qué consiste, no? El retinoblastoma trilateral se denomina cuando existe en el síndrome un retinoblastoma germinolineal unilateral o bilateral asociado a un tumor neuroblástico intracraneal. O sea, aparte de existir un retinoblastoma, existe un tumor neuroblástico intracraneal. Y esto se ha observado en el 5 a 15% de niños con retinoblastoma familiar, multifocal o bilateral. Y que podrían desarrollar de igual manera un tumor neuroblástico intracraneal. Los niños con retinoblastoma germinolineal tienen alta incidencia de retinoblastoma trilateral, el cual siempre es mortal. O sea, si a un paciente le diagnostican retinoblastoma trilateral, es de mal pronóstico, porque casi siempre es mortal. Acá veamos la sobrevida del retinoblastoma. Y acá estamos viendo probabilidad de sobrevida, diagnóstico situacional de cáncer de niños y adolescentes en el Perú. Leucemia mieloide, la sobrevida es entre 40 y 50%, sarcoma de Ewing, la sobrevida es igual entre 40 y 50%, el osteosarcoma 50%, meduloblastoma, bueno, en este caso el retinoblastoma 70%. Ahora, es importante el consejo genético en los padres con diagnóstico de un niño con retinoblastoma. ¿Para qué? Para poder hacer el seguimiento de los hermanos, ¿no? Entonces, a veces es el primer niño, entonces los padres piden un consejo genético para saber si podría embarazarse de nuevo y de repente el otro hijo también pudiera tener el mismo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Una porción significante de 10 a 18% de niños con retinoblastoma tienen mosaicismo genético somático y logrando hacer la historia genética algo más compleja y contribuyen a la dificultad de la consejería genética, ¿no? Todos los hermanos de pacientes con retinoblastoma deben ser examinados periódicamente y algunos estudios sugieren que hay que hacer un análisis de polimorfismo del ADN y para evaluar justamente estos niños que están en riesgo. Entonces, hay más riesgo en los hermanos de un niño con retinoblastoma, sí hay más riesgo. Vamos a ver ahora un caso clínico. Entonces, acá tenemos un lactante varón de 1 año, natural de Chusica, producto de primera gestación, no tiene antecedentes patológicos. Y presenta, están viendo acá, el reflejo blanco nocturno del ojo izquierdo, ojos de gato, ¿no? Un reflejo blanco nocturno del ojo izquierdo.
Entonces, ¿qué significa ese reflejo blanco? A ver, ¿quién me dice? Es leucocoria, doctora, que es la presentación hace en un 80% de los casos. Y implica que es la protrusión del tumor de la retina, que lo estamos viendo, ¿no? En ese reflejo blanco. Y entonces esto es, si nosotros esto vemos, entonces es sospechoso, ¿no? De retinoblastoma. Me acuerdo que en esta pandemia me mandaron un paciente de un centro de salud a consulta para descarte de retinoblastoma, ¿no? Porque era un paciente que tenía estrabismo, ¿no? Y tenía protrusión del ojo, no tenía el reflejo blanco. Pero de acuerdo a la edad de presentación del paciente, este es en menores de 3 años, pero este niño, ¿no? Tenía ya 7 años. Entonces, por la presentación nomás, no era muy frecuente, ¿no? Y se hicieron los estudios y finalmente no era esa la causa. Ahora, ¿qué examen le pedimos de inicio? Hemograma. Si tuviéramos un paciente así, ¿qué examen le pedimos de inicio? ¿Un hemograma, una tomografía de órbitas o un fondo de ojo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Fondo de ojo. Muy bien, un fondo de ojo es lo primero que se pide en un paciente. Y eso ustedes mismos lo pueden hacer. Tienen su retinoscopio, lo pueden hacer el fondo de ojo. Pero si no lo pudieran hacer, también pueden pedir que el oftalmólogo les dé un apoyo, ¿no? Y hacer un fondo de ojo para ver el compromiso. Y miren, en este caso se hace el estudio de fondo de ojo y se encuentra una tumoración, miren, unilateral retiniana con invasión del vitrio. Ahí están viendo. Ahora, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Rabdomiosarcoma, glaucoma o retinoblastoma? ¿Qué dice? De ese fondo de ojo que estamos viendo con esa tumoración ocular. Retinoblastoma. Muy bien, retinoblastoma. Muy bien, eso sería todo. Hasta acá ya hemos terminado nuestra clase. ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte del retinoblastoma? Si no hay ninguna pregunta, damos por terminado. Por favor, me envían el link en stream para subir al Blackboard. Muchas gracias por su atención. Sí, doctora, yo le envío el link. Doctora, una Gracias. consulta. El seguimiento de estos pacientes, ¿con qué exámenes normalmente se hacen? También con un fondo de ojo. Hay que estar haciendo más que todo estudios radiológicos, ¿no? Del otro ojo. Primero el fondo de ojo que hay que estar evaluando en el otro ojo, ¿no? Después, en el otro ojo, si ya encuentro una tumoración, de repente hay que hacer una tomografía, ¿no? De la órbita y del sistema nervioso central. Ahora, en el caso del paciente mismo, que es el de este ojo, por decir que está comprometido, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar la tomografía para ver si hay compromiso del sistema nervioso central, hay metástasis al cerebro, hay que hacer estudio de una punción lumbar para evaluar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y también un estudio de una espiral de médula ósea para ver si hay compromiso de médula ósea. También estar evaluando los ganglios, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que estar haciendo seguimiento. Y acá un aspecto bastante importante es que se haya, cuando se haya sacado el tumor, que se haya sacado en su totalidad. Y no sé si ustedes se fijaron ahí, decía que en la exéresis los bordes no deben estar tomados. O sea, hasta donde se ha sacado, se ha hecho el corte, ¿no? de la tumoración, o sea, esos bordes que quedan en el paciente deben estar negativos, no deben estar infiltrados. Si está así negativo, tiene menos riesgo de que vaya a poder recurrir el tumor, ¿no? Porque hemos visto que el porcentaje de recurrencia es alto si está en estadios avanzados.
¿no? En cambio, si hay un poquito que ha quedado, como se dice, de tumor, entonces la posibilidad de recurrencia es mayor y hasta en el mismo ojo, ¿no? Entonces, lo cual es, tal vez para nosotros, los padres, podemos comprenderlo. Para el niño es totalmente traumático porque significaría una nueva operación, el mismo ojo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Si no hay ninguna otra pregunta, damos por terminado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego a todos. Nos vemos, chicos.